capítulo 61, el verso 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Hasta ahí nomás. Ahora, amado Señor, te damos gracias por tanta bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado, el cuidado que tiene para con nuestras vidas. Gracias por llevarnos con tan grande amor, Señor. Ayúdanos, Señor, que las ternuras de Cristo también sean depositadas y manifestadas a través de nuestras vidas. Te rogamos que en esta noche tú tomes el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que sea tu gracia abundante envolviendo nuestros corazones, Señor. Que tu poder nos ilumine en todo. Venga tu palabra, Señor, y nos lleves a través de eso. Padre, gracias por tanta bondad para con nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo justamente este libro de Isaías, capítulo 61, y hemos estado tomando conocimiento de la voluntad del Señor justamente para con nosotros, y hemos tomado conocimiento de cómo es que en el Señor Jesús se cumplió todo lo predicho por el profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante. Todo lo que dijo Isaías, todo lo llevó al cumplimiento el Señor, y hemos estado también viendo cómo es que Jesús dijo que así como el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Entonces hemos estado viendo que ya es un mandamiento del Señor, que ya nos es dado, que no es que tenemos que estar esperando que venga una revelación a ver si voy a predicarle o no voy a predicarle, si le hablo. No, ya está. Jesús dijo así como el Padre a mí me ha enviado, yo os envío a vosotros. Quiere decir que la orden ya está dada. La orden, hermano, de salir a predicar ya está dada. No hay, hermano, una revelación que esperar para ir a predicar, sino que ya el mandamiento está dado. Y el primero que mostró el camino y la forma fue el Señor Jesús. El primero que mostró la manera, la forma, cómo hacerlo, fue el Señor Jesús. Y después que empezando su ministerio uno solo, se fueron, hermano, haciendo discípulos en pos de Él. Luego cuando Él se fue, entonces le dio el mandamiento a los discípulos. Le dijo así como el Padre a mí me ha enviado, que yo vaya justamente a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de cárceles. Así yo os envío a ustedes para que vayan a hacer esa tarea. Por eso decimos que no hace falta que usted esté buscando y esperando una revelación a ver qué hago, si ya está el mandamiento dado. Entonces fuimos descubriendo cómo es que, hermanos, tenemos una misión que cumplir. Los ojos de nuestro entendimiento se fueron abiertos, se fueron abriendo. Entonces miramos y dijimos, caramba, es verdad, este mandamiento es para nosotros, es verdad, este mandamiento es para mí, es verdad, este mandamiento es para lo que hemos creído, es verdad, no tengo que esperar revelación, ya fue dada la palabra, el mandamiento, la orden, id por todo el mundo, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ya está dada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada, decidirme a llevar a cabo la palabra de Dios. Porque cada vez que nosotros salimos a predicar, estamos llevando a cumplimiento la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestra vida se va cumpliendo cada vez que nosotros salimos, hablamos de Cristo, anunciamos del Señor, se va cumpliendo la palabra en nuestras vidas, una palabra viva. Gloria a Dios.
Entonces nosotros nos fuimos dando cuenta, hermano, el valor que tiene para Dios las almas, y de ahí el valor que tiene, hermano, el ser enviado. Por eso dijimos nosotros, ¿cómo es que nosotros, hermano, llegó la fe a nuestro corazón? Llegó la fe a nuestro corazón porque hubo una palabra, porque por la palabra de Dios vino el oír, y el oír por la palabra. Pero para que esté la palabra tuvo que haber un enviado, alguien que fue mandado. Y nosotros leemos de vuelta Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ungió Dios, me ha enviado. Entonces, nosotros hemos estado viendo el valor que tiene el congregarnos. El valor que tiene el congregarnos. Por eso es que Pablo cuando habla a la iglesia, le dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué dice así? Porque eso es como los chicos que van al colegio. ¿Qué ocurre con los chicos? Si en lugar de ir al colegio todos los días como corresponde, van un día sí, un día no, un día sí, un día no, 3 días no, un día sí. Cuando llega fin de año, la pregunta es, ¿ellos aprendieron todo lo que tenían que aprender? No aprendieron. ¿Por qué? Porque faltaron. Tanta falta le equivalió, hermano, fue un equivalente a que le falte tantas enseñanzas que cuando viene el momento de la prueba, entonces ellos no pueden superarla, no pueden pasarla. ¿Por qué? Porque tienen mucha falta, es decir, dejaron de congregarse en la escuela. Pero Pablo, cuando habla de eso, habla de la escuela del Señor, que es la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla de eso, hermano, él habla de una costumbre. Por eso nosotros tenemos que tomar la buena costumbre de congregarnos. Por eso Pablo dice así, hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que se hace una costumbre y puede llegar a ser contagioso eso. Ojalá nosotros nos contagiemos de las buenas costumbres y nos alegremos con lo que dicen, a la casa del Señor iremos. Entonces nos pongamos contentos y juntos contentos vayamos a la casa del Señor para recibir la porción que Dios tiene para nosotros. Porque en cada culto y en cada reunión hay una porción especial para cada uno de nosotros. Dios tiene su porción para nosotros. Y el día que nosotros no estemos delante del Señor, perdimos nuestra porción. Perdimos nuestra instrucción, perdimos nuestra dirección que Dios no quería dar. Entonces cuando llegue el momento de la prueba, ¿sabe qué le va a faltar? Esa enseñanza justamente donde usted no vino. Y cuando tenga que dar la prueba, ¿cómo va a ser? Es un conocimiento que no lo tiene, no lo posee. ¿Qué es lo que va a poner? No va a saber qué poner. Por eso no debemos dejar de congregarnos, sino esforzarnos, cuanto más sabiendo que el día del Señor está cerca. Y cuanto más sabiendo, hermano, la misión que se nos ha encomendado a todos nosotros, hermano, por lo tanto, nosotros necesitamos congregarnos, porque en el congregarnos está la preparación. Cuando nosotros nos congregamos, Dios va preparando. Nosotros leímos acá, el Espíritu del Señor es sobre de mí. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios. Entonces, nosotros miramos, si nosotros diésemos vuelta esta palabra, diría, me ungió Dios, entonces el Espíritu del Señor está sobre de mí. Porque si no hay una unción de parte de Dios, por más que, hermano, diga a alguien que usted sea, no sé, un superdotado, si Dios no pone su Espíritu Santo en usted, en mí, en nosotros, ¿qué es lo que vamos a poder hacer sin el Espíritu? Nada. Nosotros hemos estado viendo que nuestro ministerio no es un ministerio de la letra, de conocimiento. Nuestro ministerio es un ministerio del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Que nuestro ministerio no es de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces muestra el ministerio que nos fue dado, un ministerio del Espíritu. Y si es un ministerio del Espíritu, ¿qué es lo que necesitamos todos nosotros dentro de nuestro corazón? Sino el Espíritu del Señor.
Entonces, ¿cuánto necesitamos? Por eso, gracias al Señor por los dirigentes de grupo, por los hermanos que están yendo a los grupos, por los hermanos, los dirigentes de grupo que van llevando a los hermanos a hacer orar, por los hermanos que se entregan a la oración delante del Señor, a fin de que el Espíritu de Dios abunde dentro de sus corazones para que podamos llevar a cabo la misión. Amén, gloria a Dios. Porque esta misión no es con ejército ni con fuerza, Aleluya. sino es con el Espíritu Santo del Señor. Gloria a Dios. Por eso la Biblia habla de Pablo, que fue criado a los pies de un hombre de mucho conocimiento llamado Gamaliel. Entonces, el ser criado, el ser enseñado por Gamaliel era de mucha estima. Sin embargo, lo que Gamaliel tenía era letra, mucho conocimiento, pero no había espíritu en él. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Pablo, entonces Pablo entendió que todas las herramientas que le dio Gamaliel eran inútiles para el trabajo que tenía que hacer, y que lo que él necesitaba era la capacitación del Espíritu de Dios en él para poder llevar una tarea que no era una tarea de inteligencia humana, sino que era una tarea de una vida espiritual expresada y manifestada en esta tierra. Entonces descubrió, hermano, que el ministerio que tenía era el ministerio del Espíritu. Entonces necesitaba el Espíritu de Dios abundante en él, y necesitaba que los que estén con él vayan en búsqueda de la abundancia del Espíritu Santo para poder llegar a cumplir la tarea. Amén, gloria a Dios. Por eso nosotros dijimos, el Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ungió Dios. Lo damos vuelta, me ungió Dios, entonces el Espíritu del Señor está sobre de mí. ¿Qué nos pueden dar los estudios? Nosotros vamos a estudiar teología. ¿Qué es lo que nos va a dar la teología? Un conocimiento humano de la letra y de lo que está escrito. Eso es lo que nos va a dar la teología. Y luego tal vez nos den un cartoncito donde diga él es teólogo. Y para los hombres mira y dice, oh, cuidado, este es un teólogo. Según la ciencia de los hombres. Entonces mira y dice, no, este es teólogo. Sin embargo, ¿qué es la teología sin el Espíritu de Dios? ¿Sabe qué? Nada. Nada es. La teología sin el Espíritu de Dios, nada es. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Por eso venimos insistiendo en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que entrar en la presencia del Señor, tenemos que clamar, llorar, gemir, pedir. Jesús dijo así, pedid y se os dará. Pidan y van a recibir, golpead y se os abrirá. Entonces el Señor nos está llevando a causa del ministerio que nos fue dado y a causa de la tarea que tenemos que hacer. Esta tarea, hermano, de ser enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a aventar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles, esto se hace con el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu y con el conocimiento no se podrá llegar a hacer nada. Por eso cuando habla del Señor Jesús en el libro de los Hechos, Él dice de Jesús Nazareno, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Entonces, ¿por qué sanaba a todos los oprimidos del diablo? ¿Por qué hacía todo tanto bien? Porque el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque Dios me ungió. Y es a donde nosotros tenemos que ir ahora, a buscar la unción de Dios. La unción del Señor. Que nuestra unción no sea una unción de hombre. Que nuestra unción no sea la unción de un conocimiento humano, sino que nuestra unción sea una unción de lo alto, del cielo. Que aquel que bautizaba con Espíritu Santo y fuego sea el que nosotros nos bautice con Espíritu Santo y fuego para poder llevar a cabo esta misión. Gloria a Dios. Por eso se requiere de discípulos. Gloria a Dios. Discípulos. Eso vamos a estar viendo, si Dios quiere, mañana sobre los discípulos. Porque Jesús, ¿a quiénes llamó para que estén con Él? Discípulos. ¿A quién escogió para que trabajen con Él? Discípulos.
Por eso Jesús dijo, si el que no dejare esto y otro, no puede ser mi discípulo. Es decir, no va a poder llevar a cabo la tarea que tengo que encomendarle, porque esas cosas que no la pueden dejar, le va a ser estorbo. Entonces no van a poder cumplir la misión. Entonces, ¿para quién es esta misión? El Espíritu del Señor está sobre de mí. Me enviado a los discípulos, quienes estuvieron esperando en el monte alto la promesa, como le dijo Jesús, esperá en Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Los discípulos, porque ellos estaban interesados en las cosas que eran del Señor, hermano, estaban compenetrados en las cosas que son del Señor, y ellos querían llevar a cabo esa tarea, esa misión. Estaban comprometidos con el Evangelio y con la obra de salvación. Entonces su compromiso con el Evangelio los llevaba a ser un discípulo y a estar esperando las cosas que el Señor iba a hacer. ¿Qué dijo el Señor? Que esperemos, pero hace rato que estamos esperando. Y bueno, no importa, sigamos esperando. Si Él dijo, lo va a cumplir. No es hombre para que mienta. Dijo y lo va a hacer. Sigamos esperando. Gloria a Dios. No nos vamos a desesperar, y porque ya no vino y porque ya no cayó sobre de mí, entonces yo no soy. No es que, no ve que sí es, ahora tiene que esperar. Por eso nosotros hemos estado viendo en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 1, donde el apóstol a nosotros nos afirmaba. Por eso nosotros necesitamos congregarnos para aprender las doctrinas que son del Señor, iniciando con las doctrinas básicas y yendo adelante rumbo a la perfección con doctrina mucho más elevada. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1, hemos estado viendo lo que decía: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Es decir, estaba afirmando el corazón de aquello que habían sido enseñados en las primeras doctrinas, en las primeras enseñanzas, en cuanto a lo que ha ocurrido con el hombre que creyó, que fue crucificado con Cristo, que fue muerto con Cristo, que fue sepultado con Cristo, que fue resucitado juntamente con Él y elevado y sentado con Cristo en regiones celestes. Entonces, en Colosenses 3:1, el apóstol Pablo afirma y dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Y de ahí hemos estado viendo lo que decía el Señor. Como resucitamos con Cristo y hemos creído que no somos más el que éramos, que somos una nueva creación, un hombre nuevo, entonces el apóstol dice: busca ahora las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice: poné la mira, es decir, nuestra visión, la mira, como aquel que con un rifle pone la mira para lanzar el disparo a aquello que él quiere alcanzar. Así, poné la mira en las cosas que son de arriba. Gloria a Dios. Por eso estamos, hermanos, en la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo, en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, en la búsqueda de la presencia del Señor, porque nosotros somos lo que juntamente decimos con Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No queremos ir a ningún lado si tú no nos llevas, tu presencia. Y si tu presencia va con nosotros, llévanos donde quieras, Señor. Somos tuyos, donde tú quieras llevarnos, llévanos. Solo que tu presencia sea guiando nuestros corazones e iluminando. Gloria a Dios. Por eso nosotros hemos dicho: el Espíritu del Señor es sobre de mí, porque me ungió Dios. Y al revés, me ungió Dios, por lo tanto el Espíritu del Señor está sobre de mí. Eso es lo más valioso. Es más valioso que un título. Es más valioso, hermano, que un cartón que diga que usted es algo, que usted, hermano, pertenece a algo. Es más valioso que eso, que el Espíritu del Señor esté sobre de usted. Cuando el Espíritu de Dios está sobre de usted, usted no necesita carta de presentación para decir que usted viene de tal lado, porque el Espíritu dentro suyo da testimonio hacia afuera de lo que hay en usted. Por eso el Padre daba testimonio de Cristo. Él hablaba y el Espíritu de Dios salía y operaba. Juan le mandó a decir:
¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le dijo, quédense acá y vean lo que ocurre. Y después le dijo, bueno, ahora vayan y díganle a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciando el Evangelio. Vayan y digan eso. Y cuando Juan habrá escuchado allá en la cárcel, dijo, este es el que había de venir. Ha llegado, está allá en nosotros. Es el que dio testimonio, Dios, diciéndome sobre quién viene a descender el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, de ahí el valor que tiene para nosotros, hermano, esta administración espiritual. Por eso dijimos, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios, lo leemos al revés, me ungió Dios. Entonces, ¿cuál es la causa de que el Espíritu del Señor está sobre de él? Porque lo ungió Dios. Lo ungió Dios, es una unción de arriba, una unción que los hombres no pueden dar. Por eso decimos, un hombre puede decir, bueno, usted es esto, usted es el otro, usted es esto, y darle los títulos que usted quiera, empezando, hermanos, desde obrero y finalizando en apóstol, los títulos que usted quiera. Pero si el Espíritu del Señor, hermano, no está sobre usted, y si Dios no lo ungió, no va a estar el Espíritu de Dios. Entonces, por eso nosotros no buscamos títulos, buscamos la presencia de Dios. No buscamos títulos, buscamos la abundancia del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, la presencia, eso es lo que buscamos. Hemos entendido lo que le fue dicho a Nabucodonosor. Hemos entendido lo que le fue dicho a aquel varón. No es con ejército, no es con fuerza. Es con mi espíritu. Entonces, si es con mi espíritu, entonces Pablo tiene razón. Buscar las cosas que son de arriba. Este es un tiempo glorioso, es un tiempo de gloria, es un tiempo de la manifestación de la iglesia poderosa. Este es un tiempo de la manifestación de los hombres y de las mujeres llenas de Espíritu Santo. Esta es la manifestación del tiempo glorioso en que lo que hemos sido llamados para el servicio del Señor se produzca gloria para Dios a través de nuestra vida. Por eso nosotros dijimos, el diablo necesita un cuerpo para meterse y dominarlo. Por eso nosotros cuando ocurre eso en las personas, tenemos la autoridad de parte del Señor para echarlo fuera a ese demonio que se metió dentro de un corazón. Así como Él necesita un cuerpo, Dios pide a nosotros que nuestro cuerpo sea el templo de su Espíritu Santo. Y nosotros como sacerdotes, administrando en el templo del Espíritu Santo y bajo la dirección de Dios, caminemos, vayamos, vengamos, entremos, salgamos y hagamos todas las cosas. Amén. Por eso dijimos, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, a nosotros no nos va a dejar estar ociosos. No va a dejar que dejemos de congregarnos. No va a dejar que dejemos los grupos. No va a dejar que dejemos de evangelizar. No va a dejar que dejemos de administrar la gracia que a nosotros nos ha sido dada para administrar para beneficio de la iglesia. El Espíritu en nosotros nos va a amonestar y nos va a llevar para que llevemos a cabo todas las cosas. Porque el Espíritu de Dios no dejará estar ocioso, quieto, sin hacer nada. Nos va a llevar a hablar. Aunque sea en la esquina, me voy a parar y voy a hablar de Cristo. Hay hermanos que vienen caminando y por el camino vienen hablando del Señor. Ya vienen contrataditos, preparaditos. Y de acá hasta que llegue a la iglesia voy hablando acá, allá, invito allá, hasta que llego a la iglesia. Y bueno, gracias le doy a Dios por el trabajo hecho. Es decir, en su corazón está el trabajar. El Espíritu no nos va a dejar estar ocioso, quieto, sin hacer nada. No, ¿por qué? Porque nos ungió Dios. Gloria a Dios. A causa de la unción que está metida dentro de nosotros, entonces esa misma unción nos impele, nos empuja, hermano, a hablar. Por eso nosotros leímos, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y sobre de usted? Gloria a Dios. Yo digo con seguridad, el Espíritu del Señor está sobre de mí. ¿Sobre de usted? Gloria a Dios por el Señor. Porque me ungió Dios. Y luego dice, me ha enviado. Aleluya. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo Dios fue abriendo, porque va abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que veamos el valor de ser enviado de Dios.
Y lo que produce al ser enviado, como la palabra dada con el Espíritu Santo del Señor, produce que se abran los oídos. Y al abrirse los oídos, se produce la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque hay un enviado que está ungido y el Espíritu de Dios está sobre de él. Entonces nosotros hemos estado descubriendo el valor que tiene esto y el valor justamente, hermano, de la unción. Por eso dijimos, no dejarnos de congregarnos. ¿Por qué? Nosotros leemos en el libro de Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: y él mismo constituyó. ¿Quién es él? El Señor, el Señor. Hay un pasaje en el libro de Corintios, capítulo 12, verso 4, yo se lo leo, que dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, nosotros acá miramos tres cosas. Habla de diversidades de dones, habla de ministerio y habla de operaciones. Y usted fíjese cómo son tres cosas. Cuando habla de dones, dice el Espíritu es el mismo. Cuando habla de ministerio, dice el Señor es el mismo. Y cuando habla de operaciones, dice Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Es decir, el Espíritu de Dios, el Hijo y el Padre en plena unidad, llevando la iglesia adelante. Entonces dice hermano, el ministerio, hay diversidades de ministerio. Dice, pero el Señor que lo da es el mismo. Y en Efesios 4:11 dice, y él mismo, ¿quién es él? El Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios. Entonces dice, y él mismo constituyó, pero no constituyó sin primero prepararlo. Dios quiere constituir de en medio de nosotros. Él quiere constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él quiere constituirlos, pero primero tienen que ser preparados. Primero Dios nos va a preparar, nos va a instruir mediante la palabra, va a ir abriendo nuestros sentidos, nos va a preparar y luego va a constituir, porque cuando lo constituya va a ser para perfeccionar a los santos. Por eso es que primero debemos ser nosotros perfeccionados. Nosotros debemos ser perfeccionados. ¿Y cómo viene la perfección? Mediante la palabra de Dios. Por el oír. Y el oír la palabra del Señor, entonces viene la perfección sobre de nosotros. Por eso nosotros hemos estado viendo el libro de Colosenses, cómo es que el apóstol Pablo afirmaba, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Entonces nosotros dijimos, el que resucitó es porque murió. No hay ninguno que no muera y resucite. Primero tiene que morir. ¿Y cómo tiene que morir? Justamente ser crucificado con Cristo. Es lo que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el mundo está crucificado para mí. Y yo estoy crucificado para el mundo. Entonces, si fue crucificado con Cristo, también murió. Y si Cristo resucitó, Él también resucitó. ¿Y a dónde se lo llevó? Está sentado con Cristo en regiones celestes. Es la posición nuestra de los que hemos creído. Por eso lo primero que metió Dios dentro de nuestro corazón fue la fe, para que creamos a todo lo que Dios dice y nos apoderemos. Por eso el Espíritu viene diciendo, el Espíritu del Señor está sobre de mí, me ha ungido Dios, me ha enviado, y nos muestra para qué nos ha llamado y el trabajo que nosotros tenemos que hacer, y todo mediante el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo, él decía en Colosenses 3:1, sí, pues habéis resucitado con Cristo, y por causa de haber muerto y resucitado con Cristo, luego dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Entonces nosotros necesitamos la instrucción. ¿Por qué necesitamos la instrucción? Porque si no somos instruidos y dejamos de congregarnos, hermano, o nos congregamos de vez en cuando, como algunos tienen por costumbre, no vamos a aprender que hay cosas que nosotros tenemos que dejar para que se manifieste la gloria de Dios. Nosotros tenemos que separarnos de cosas. Que es lo que nosotros hemos estado viendo en Colosenses capítulo 3, verso 5, donde decía, haced morir lo terrenal en vosotros. Entonces ahí vimos las obras de la carne, como las obras de la carne son un tropiezo para la manifestación del Espíritu Santo que quiere expresarse a través de su vida. Mientras se manifiestan las obras de la carne, es como que van frenando la expresión del Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Y ahí enumeramos, hermano, todo lo que pertenece a los deseos de la carne. Y luego fuimos un poco más allá, hermano, en Colosenses verso 8, donde Pablo dice, pero dejad también. Entonces nos mostró las cosas naturales de nuestra naturaleza que desagradan a Dios, que tenemos que dejarla, y luego fue a nuestro espíritu, a cosas que nosotros tenemos que abandonar, como enojo, ira, hermano, y un montón de otras cosas que pertenecen, hermano, a la naturaleza humana y que se expresan a través de nuestro espíritu. Entonces nosotros hemos estado viendo, deja también. Entonces, ¿por qué hay que dejar? ¿Por qué hay que hacer morir? Porque se debe manifestar el Espíritu de Dios en plenitud en nosotros. Gloria a Dios. Por eso lo de mañana va a ser una reunión de discípulos. Los simpatizantes no van a poder resistir las palabras que vamos a hablar. Los que simplemente son oidores nada más, no van a poder resistir. Es decir, ¿para quiénes? Justamente para los que quieren ser discípulos, los discípulos. Los que son capaces de hacer morir lo terrenal, los que son capaces de dejar también lo otro, entonces el Espíritu de Dios en abundancia va a ser expresado a través de ellos. Y se va a poder llevar a cumplimiento lo que dice el profeta Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió Dios. Dios, me ungió Dios. No fue que alguien te dijo, vos sos esto, me ungió Dios. De los papeles podrán decir mil cosas, pero ¿qué de la unción de Dios? ¿Quién podrá ir contra la unción que Dios da a alguien? ¿Quién podrá ir contra la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de alguien? Si las palabras de Él son como, hermanos, como cuchillos, son, hermanos, como una espada aguda que penetra, traspasa todas las cosas, llega al alma. Gloria a Dios. Porque su hablar no es como los escribas, sino que es como aquel que tiene autoridad de Dios para llevar a cabo una misión. Así que, hermanos amados, para esto nosotros hemos sido llamados. Para servir a Dios en espíritu. Para llevar a cabo la obra del Señor en espíritu. Porque nuestro ministerio es el ministerio del Espíritu del Señor. Así que lo que vamos en búsqueda de la abundancia del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu de Dios, vamos adelante, hermano. Vamos adelante, rumbo a la perfección, y creámosle a aquel que nos llamó. Él no es hombre para mentir. Lo dijo y lo hará. Lo llevará a cabo y nuestro corazón se gozará en el Señor. Amén, hermano. Nos ponemos de pie con corazón agradecido por tanta bondad, tanto amor para con nosotros, tanto amor, tanta bondad, tanta fortaleza para llevarnos a resistir cuántas situaciones que hasta aquí nosotros hemos podido vencer. Por eso estamos delante de Él. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has ungido con tu Espíritu Santo. Nos está preparando, Señor, para llevar a cabo esta misión.
tamaña empresa, pues me has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y todo esto porque me has ungido con tu espíritu. Padre, gracias. Gracias por tanta bondad, por tu grande amor. Tu palabra alumbra los ojos. Gracias, mi amado Señor. Amén. Y Gracias.